antes de la conducta hay un procesamiento de la información, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que cuando ocurre, ¿no?, un estímulo, antes de responder nosotros procesamos. ¿Qué cosa es procesar? Hacemos, por ejemplo, integración de la información, a eso le hemos llamado percepción. Almacenamos la información, ubicándola en el tiempo y el espacio, eso se llama memoria. Hacemos análisis, síntesis, comparación, abstracción, generalización, emitimos juicios, hacemos razonamientos, a todo eso se le llama pensamiento, ¿ya? Y luego recién viene la respuesta, ¿está bien? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Por eso te decía que el enfoque conductista utiliza el esquema ER nada más. En cambio, el enfoque cognitivo, que es el que vamos a ver el día de hoy, vuelvo a repetir, ¿ya? Utiliza este esquema EOR, ¿no? Poniéndole énfasis no en la conducta, sino en los procesos mediadores, ¿no? ¿Cuáles son los procesos mediadores? Los que te acabo de mencionar, por ejemplo, la percepción, la memoria, el pensamiento, ¿ya? Incluso también los afectos también influyen, ¿no?, en nosotros antes de responder, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, la psicología cognitiva concibe al aprendizaje como los cambios que ocurren en los procesos mediadores, aquí en el medio, mediadores, ¿no? Entre la recepción del estímulo, que es la E de estímulo, ¿ya? Y la conducta observable, ese es R o respuesta, ¿no es cierto? Ya, entre el estímulo recibido y la respuesta observable o conducta, en el medio hay procesos mediadores, percepción, memoria, pensamientos, sentimientos, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Cuando adquirimos un conocimiento de esquema cognitivo, ¿ya? A ver, proceso mediador es la actividad cerebral que retiene el ingreso sensorial y lo elabora convirtiéndolo e interpretándolo en categorías, atributos, conceptos. En este sentido, los procesos mediadores son constructos hipotéticos, es decir, elaboraciones teóricas explicativas de lo no observable. Son procesos inferidos, como es el caso de la, acá está otra vez los ejemplos, atención, percepción, memoria, pensamiento, etcétera, ¿ya? Se le llama así, ¿no? Constructos hipotéticos deductivos porque exactamente nosotros no podemos observar, ¿no? Si yo les pregunto, a ver chicos, ¿ustedes han visto el pensamiento? ¿Han tocado a la memoria? No, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿ya? Hipotetizamos y decimos existe, ¿no? Porque aunque no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos captar con los sentidos, aún así sabemos de su existencia. ¿Por qué? Otra vez, entre el estímulo y la respuesta hay un procesamiento, ¿no? O sea, el ser humano no responde antes, ¿no es cierto?, sin los procesos mediadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, la prueba de la existencia de la memoria es que recuerdo cosas, pues sí o no. Claro. La prueba de la existencia del pensamiento es que doy respuestas coherentes, inteligentes, planificadas, ¿no? Esa es la prueba, pues, de que existe el pensamiento. ¿Ya? Muy bien, acá hay un cuadrito entonces. Tenemos la información sensorial, esos son los estímulos. Por ejemplo, un perro ladra, ¿ya? Y luego tenemos acá al final la conducta observable. El perro ladra, entonces corremos, nos apresuramos, volteamos y lo enfrentamos, agarramos una piedra, qué sé yo, ¿ya? ¿De qué va a depender la conducta observable? Ah, de los cambios en los procesos mediadores, pues, ¿ya? Por ejemplo, vas a recordar, usas la memoria. En otra ocasión, un perro me ladró y no, mientras no se acerque, no hay problema, ¿no? En cambio, este perro viene ladrando, está erizado, y ya está muy cerca a mí, entonces sí tengo que hacerle frente mejor y alejarlo de mí, por ejemplo. Pues, antes de responder, ¿ya? Se activan los procesos mediadores, ¿ya? Entonces, las teorías del aprendizaje que vamos a ver ahora van a abordar sobre todo eso, ¿ya? Los procesos mediadores, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cambio, en el capítulo anterior, si tú recuerdas, por ejemplo, el aprendizaje eh, por condicionamiento clásico de Pavlov, ¿no? O pavloviano, ¿no? Y el operante de Skinner, ¿no? Iba mucho al tema de la conducta, ¿no? Es más, su definición de aprendizaje es cambio de conducta relativamente permanente como producto de la experiencia o la práctica, ¿no es cierto? Y eso iba mucho a la conducta, ¿no? Y si tú ves, lo que tratan es de modificar conductas, cambiar conductas. ¿Cómo hago que un perro salive al escuchar el sonido de una campana? Ah, por asociación o apareamiento, ¿no? ¿Cómo hago que un chico repita esta conducta? Ah, lo premio, ¿no?
refuerzo positivo o negativo. ¿Cómo hago que un adulto ya no emite esta conducta, deje de fumar? Ah, castigo, castigo positivo, castigo negativo. ¿Te das cuenta? Van de frente al cambio de conducta. En cambio, vas a ver que en esta parte, ¿ya? Las teorías, más que preocuparse por el cambio de conducta, van a ir a tratar de entender, ¿ya? Los procesos mediadores, ¿ya? ¿Qué cambios, qué modificaciones hay antes del cambio de la conducta, ¿ya? Yo, dicho de otra manera, se van a preocupar más por la mente, ¿no? Cuando hablamos de mente, hablamos de procesos mediadores, ¿de acuerdo? Muy bien, acá está. Consecuentemente, las teorías cognitivistas del aprendizaje enfatizan o prestan más atención al proceso antes que al resultado o producto, ¿ya? El resultado o producto sería la conducta, pero ellos se van a centrar más en el proceso, ¿ya? En los procesos mediadores, justamente. Listo. Hecha esa introducción, veamos algunas teorías, ¿ya? En primer lugar, la teoría del aprendizaje por la captación súbita, ¿ya? Esta teoría la proponen Max Wertheimer, Wolfgang Kohler. Ellos son representantes, les cuento, del enfoque en psicología llamado Gestalt, ¿no? Gestalt se escribe, ¿no? La teoría del, de la Gestalt, ¿ya? La teoría de la forma se le llama, ajá, teoría de la forma se le llama, ¿ya? Justamente ellos le van a prestar mucha atención a un proceso mediador, a la percepción, ¿ya? La percepción, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, y van a proponer lo siguiente. Según ellos, se aprende por, aquí están gritas, reorganización perceptual e insight, ¿ya? Así aprendemos, porque reorganizamos perceptualmente la información, ¿ya? La escuela está liderada por Max Wertheimer, es una de las más importantes precursoras de las teorías cognitivistas. Sostiene que el aprendizaje ocurre por un proceso de organización y reorganización cognitiva del campo perceptual, en el cual el individuo juega un rol activo, agregando algo a la simple percepción, organizando los estímulos de tal manera que se puedan percibir como una unidad o totalidad. ¿Ya? A ver, quiero que te acuerdes. Hemos visto nosotros ya el tema de percepción, lo hemos visto, ¿no es cierto? Claro. Y entonces cuando vimos el tema de la percepción, vimos que, por ejemplo, el ser humano tiene tendencias naturales, por ejemplo, a organizar la información, ¿no? ¿Ves? Acá está, pues, organizar y reorganización de información. Por ejemplo, hay algo que se llama la ley de la pregnancia, dicen los teóricos de la Gestalt, ¿no? Entonces yo te ponía este ejemplo, a ver. Tú observas, por ejemplo, en el techo de tu casa, ¿no? No hay nada, es un techo simple, no hay ningún dibujo, imagen. Pero en las irregularidades que han generado el tarrajeo y el pintado, de tanto observar el techo, tú vas a empezar a reorganizar ese desorden y encontrarle un orden. Y vas a decir, mira, acá aparece un ave, o parece un mapa, o parece un Pokémon, no sé. Comienzas tú, eso no tiene sentido, porque es solamente tarrajeo y pintado de blanco, tú comienzas como a que encontrarle sentido, ¿no es cierto? ¿Ya? Por un tema de organización y reorganización perceptual. Y cuando dice que el individuo interviene, es porque tiene que ver pues con tus intereses, tus preocupaciones, ¿ya? Tus preferencias, ¿ya? Tú organizas según eso, según tus conocimientos previos también, ¿ya? Según tu experiencia sobre todo, ¿ya? Me refiero a que, por ejemplo, no vas a ver un Pokémon si no sabes ni siquiera qué cosa es un Pokémon, pues tienes que primero saber qué es un Pokémon para poder, ¿no? Ver tal cosa, ¿ya? O incluso, hay un ejemplo más sencillo de repente, cuando miramos a veces las nubes, comenzamos, la nube tiene forma de nube, pero el ser humano comienza a encontrarle sentido, si no sé, si lo miro desde este otro ángulo, mira, parece un conejo, aunque de cabeza, ¿no? ¿Te das cuenta? Si lo miro desde otro lado, parece una especie de cono y helado, ¿no? Pero así de costadito, ¿no? Y así, ¿ves? Entonces siempre estamos tratando de organizar y reorganizar la información. Por eso dice que el todo es más que la suma de las partes, ¿ya? Porque no solamente integramos, sino que le agregamos nuestras experiencias, nuestras expectativas, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Y muchachos, se entendió? Sí, muy bien. ¿Qué más? Sigamos. Los gestaltistas investigaron el aprendizaje y la resolución de problemas, aportando el concepto de insight, que significa la comprensión súbita producida por la rápida integración, otra vez, mira, integración, reintegración, ¿ya? De los elementos de una situación problema,
permitiendo discernir la solución. También es conocida como el descubrimiento repentino. Súbito repentino es lo mismo, pues, de una solución. Por ejemplo, se formula una pregunta al estudiante y al no encontrar la solución, desiste momentáneamente para luego de un tiempo repentinamente hallar sentido al problema, lo cual permitirá encontrar la respuesta correcta, ¿no? A ver, jóvenes, ustedes que han llevado filosofía conmigo, por ejemplo, ¿ya? No sé, la verdad, a mí me dijeron selección, pero repito, yo no sabía que había chicos de cuarto todavía también, ¿no? Entonces de repente le enseñé cosas un poquito complejas. Aunque el examen siempre lo he tratado de hacer sencillo, ¿ah? ¿Ya? Pero de repente en clase sí había cosas un poco complejas, ¿no? Entonces de repente en clase había cosas que tú a la primera no entendías, ¿no? En filosofía, ¿no? El concepto de ser, por ejemplo, que se largué, algunas teorías de algunos filósofos, sobre todo contemporáneos, ¿no? ¿Qué es eso del elan vital? ¿Ya? La hermenéutica, qué sé yo. Pero luego, de repente, más tarde ya, ¿no? Conversando con alguien o volviendo a dar una leída, ¿no? A las diapositivas o al resumen, ahí comprendías mejor, ¿no es cierto? Ya. Eso es lo que plantea, pues, la teoría de la Gestalt, ¿ya? Digamos que en un momento determinado ¿no? Trataste de organizarlo y no pudiste, ¿ya? Pero luego, cuando repasas, conversas al respecto, ¿no? Vuelves a leer al respecto, lo organizas de otra manera. Ah, no, si lo miro por este lado es mejor. Por ejemplo, el elan vital, ¿no? Si trato de decir, es Dios, no, pero si lo miro como fuerzas de la naturaleza, así lo entiendo mejor de repente, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, cuando reorganizas la información y lo observas desde otro ángulo, desde otro punto de vista, es decir, tienes otra percepción, ahí es cuando aprendes a veces, ¿no? Lo que en un primer momento no aprendiste, ¿ya? No sé si en matemática te ha pasado igual, de repente te enseñó el profe algo y no entendiste, tú estabas practicando, 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 y por ahí de pronto entendiste, era cuestión de verlo desde otro ángulo, ¿no? A ver, un ejemplo más gráfico todavía yo te puse, ¿no? Atención a este ejemplito, ¿ya? Te decía que en matemáticas, en razonamiento matemático, hay este ejercicio de dibujos con palitos de fósforo, ¿no? Son dibujos que, ¿no? Están varios palitos de fósforo unidos y generan una imagen, ¿ya? Y te dicen de pronto, hay con números también, ¿no? Con números, hay con dibujos. Y te dicen, por ejemplo, a ver, el dibujo, ¿no? Ya, es un chanchito, ¿ya? Con, no sé, 20 palitos de fósforo de repente, ¿no? Y te dicen que moviendo dos, este chanchito que está mirando a la derecha, va a mirar a la izquierda, pero moviendo solamente dos palitos, ¿ya? Tú intentas, y moviendo dos palitos no sale, moviendo cuatro, pero moviendo dos, no, imposible, no me sale, dices. Ya está cansado, te paras y te vas un rato a la cocina, prepárate tu limonada, qué sé yo, ¿ya? De pronto, cuando estás regresando, ¿ya? Cuando estás regresando, volviendo de la cocina, miras tu cuaderno, pero ahora como vienes de allá, lo ves boca abajo, o sea, tu cuaderno lo ves ahora al revés. Es decir, ahora la figura la ves de cabeza. Y desde ese otro ángulo, esa era la respuesta, pues. O sea, sí, el puerquito puede mirar ya no a la izquierda, sino a la derecha, pero si es que lo veo de cabeza, ya ahora sí sale. No se me había ocurrido a mí voltear el cuaderno, ponerlo de cabeza, no se te había ocurrido. Pero al caminar y venir en el sentido opuesto, ahí sí lo viste sin querer queriendo de cabeza y pudiste reorganizar la información y ahora sí salió. Sí era, mire ese profe, ¿ve? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ese es el tema de reorganización perceptual y así ocurre la solución de problemas, ¿ya? Entonces tenemos dos cosas. Aunque te he puesto este último ejemplo, es literal, ¿no? Casi hay una reorganización, o sea, ver un dibujo, una imagen desde otro ángulo, pero también a veces en sentido figurativo también, ¿ya? Abordar un problema desde otro ángulo, ¿ya? En términos figurativos también te ayuda a comprender. Pero en general se trata de eso, de reorganizar la información, ¿ya? Ver las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo, de eso se trata finalmente el aprendizaje, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ponerte de repente en el punto de vista del otro, o de repente ponernos en el punto de vista de la gente más necesitada, más pobre, nos puede permitir entender cosas que a veces no comprendemos cuando solamente la vemos desde nuestro punto de vista, ¿no? Yo te ponía este ejemplo, ¿no? Ahora de nuevo están blandiendo la bandera de la meritocracia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad, chicos, en un concurso para docentes, ya,
seguramente yo voy a tener ventaja. Yo, además de profesor, soy psicólogo y formado en San Marcos. O sea, modestias aparte, no es cualquier universidad, ¿ya? Es la mejor del Perú, esa es la verdad. ¿Ya? Y de lejos, ¿ah? Y eso que tiene un presupuesto chiquito, ¿no? La Católica tiene mucha plata para contratar a los mejores maestros, ¿no? La mejor infraestructura, comprar los mejores libros, el mejor equipo, pero aún así no la supera San Marcos, ¿no? Que tiene a los mejores estudiantes del Perú, me parece, ¿ya? Y también muy buenos maestros todavía, ¿no? Que se queden ahí a pesar de que ahí ganan menos, porque ganarán más y se van a otras universidades, ¿no? En fin. Entonces, por ese lado, mejor aclaro, ¿ya? Porque al toque me atacaron. Cuando yo dije esto, me atacaron de amargado, resentido, comunista. Porque yo dije lo siguiente, ¿no? Desde mi punto de vista, ese examen seguramente va a tener ventaja, pues. Y al final, si obtuve más puntaje, yo merecería un mejor puesto que otros profesores que obtuvieron menos puntaje, ¿sí o no? Claro, eso es lógico, pues, profesor. Eso se llama meritocracia. Sí, qué fácil. Pero yo me pongo el punto de vista de los demás. A ver, supongamos que yo fuera alguien que nació en un pueblito, en Morcoya Grande, Ayacucho, ¿no es cierto? ¿Ya? Mi idioma, ¿no? Materno es el quechua, hablo castellano con mis dejos, ¿no? Mis equivocaciones, ¿no? Estudié en un colegio chiquito, ¿no es cierto? Tuve una formación deficiente. En una misma aula habíamos chicos de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Solamente había un profesor que dictaba todos los cursos, ¿no? No los dominaba todos, ¿no es cierto? ¿Ya? En la secundaria, de manera similar, había chicos de, ¿no? Tercero, cuarto y quinto, el mismo salón, ¿no? O sea, una educación muy deficiente, ¿no? Y entonces voy a competir con otros que han tenido una mejor formación. O sea, difícil pues que los pueda superar. Y no es que no me esfuerce, no pueda, sino que las condiciones fueron pues diferentes, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo, para que la meritocracia funcione, tendría que haber igualdad de oportunidades. Y ahí sí hablamos de méritos. El que se esforzó más tiene que tener un mejor trabajo y ganar más, pues obvio, obvio. Pero siempre y cuando tenemos las mismas oportunidades. Porque hay gente que se esforzó más que tú, pero no tuvo las oportunidades. Pues por mucho que se esforzó, no pudo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Incluso entre mis alumnos mismos veo eso yo en el examen de admisión a San Marcos, por ejemplo. Conozco chicos muy estudiosos, muy esforzados, pero no ingresan, pues no ingresan, no han tenido las mismas oportunidades que han tenido otros de repente, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay papás que apenas les pueden pagar, ¿no? Ya unos cuantos meses de academia, y a otros ni siquiera les pueden pagar la academia, se preparan solitos, ¿no? En cambio, otros tienen su ciclo anual, después papá les pone el semestral y después encima el repaso. Encima hay chicos a los que les pone profesor particular para que refuerce ciertos cursos. ¿Ves? Entonces, muchas más ventajas, pues, ¿no? ¿Ya? Y está bien que ingresen, perfecto. Digas que el otro se esforzó menos, sino que simplemente a veces el otro no tiene pues las mismas oportunidades. ¿Ves? Entonces, para entender bien exactamente esta problemática es bueno verlo desde otro punto de vista, desde otro ángulo, ¿de acuerdo? Porque si no, fácil atacamos, ¿no? Y salimos con ideas tontas, ridículas, egoístas, estúpidas, de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? ¿No? O que la gente que no ingresa es porque es bruta. Pues. No, no es así de rectilínea la cosa, ¿no? La cosa es un poquito más complicada, ¿no? Repito, hay gente que se esfuerza mucho y igual sigue pobre. Mi madre, por ejemplo, ¿en qué no ha trabajado esa pobre mujer? Mi madre ha sido empleada doméstica de los 8 años de edad, pero no tuvo pero esa oportunidad. Seguramente si hubiese tenido, si su mano de oro hubiese sido calificada, o sea, ella supiera algo, no sé, enfermería, algo, seguramente le hubiese ido mejor, pero no, pues nunca tuvo la oportunidad. Si la pusieron a trabajar desde los 8 años, ¿qué educación pudo recibir? O sea, ¿qué oportunidades tuvo? ¿No? Y que me digan a mí que el pobre es pobre por flojo. No, pues esa mujer era la más trabajada del mundo. ¿No? Mi madre sacaba adelante a 4 hijos y trabajando, ¿no es cierto?, hasta amanecida, ¿no? Entonces no es tan cierto, ¿ya? Igual que me digan que los estudiantes no ingresan por flojos, por ociosos, por brutos, tampoco es cierto, ¿no? Conozco chicos muy estudiosos, pero las cosas a veces no se les dan, ¿no? Más en un país donde todavía el ingreso a universidades estatales es brutal. Hay mucha gente pobre que no le queda otra que una universidad estatal y las estatales son bien difíciles de conseguir admisión, ¿no? ¿Ya? En otros países no ocurre eso, en otros países el ingreso es directo, pues, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, ¿ya? Lo que te quería señalar es que entonces, lo que plantea la teoría de leyes tal es que
se aprende por reorganización perceptual. O sea, un mismo problema tú lo puedes ver desde otro ángulo, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y eso puede hacer que entiendas, ¿no? Yo primero lo miraba de frente, no lo entendía, pero cuando lo vi de cabeza, o sea, es otro ángulo, ahí lo entendía. O de repente había algo que lo veía desde mi punto de vista, mis experiencias personales, nomás yo estoy en San Marcos, entonces yo soy, ¿no? Sé más, lo tengo que ganar más, ¿no? Pero después me puse en el punto de vista del otro, ¿no? Del otro, ¿no? Que es más pobre, que no tuvo oportunidades, y entiendo un poco por qué se oponen también a ciertos exámenes, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, de eso se trata, ponerse desde otro punto, desde otro ángulo. Ahora, todo lo que se afirme en ciencia hay que probar. Entonces, ellos van a recurrir a un experimento con animales, ¿ya? Para probar que esto ocurre incluso en los animales, ¿ya? Entonces, ya te había dicho que pone a dos chimpancés en una jaula, ¿ya? Cerca de ellos, al pie de ellos, hay un palo corto y un palo largo, ¿ya? Y más o menos a 1,5 metros hay bananas. Los animalitos tienen hambre y quieren alcanzar las bananas. Intentan con una pata, intentan con el brazo, no lo logran, ¿ya? Ya cansados de tanto intentar, se sientan, ¿ya? Parece que no hicieran nada, parece que no hicieran nada, pero no, la información se sigue procesando internamente en su mente, ¿ya? Porque de pronto, súbitamente, por eso se llama aprendizaje, ¿no? Por descubrimiento súbito, súbitamente, de pronto uno de los chimpancés agarra un palo y con el palo trata de alcanzar el plátano. Pero ese palo es muy corto, no lo logra. El otro agarra el otro palo más largo y logra alcanzar la banana. ¿Qué cosa ha habido? Reorganización perceptual, ¿ya? Como que súbitamente comprendió que ese espacio, ¿ya? Esa distancia que había entre su mano y el plátano, y los plátanos, se podían completar, cerrar, ¿ya? Esa distancia con el palo, pues. ¿Te acuerdas en la percepción, la ley de cierre o completamiento? Ya eso hicieron en su mente y así pudieron alcanzar la banana. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la información se sigue procesando, ¿ya? Incluso después de haber terminado de escuchar algo, ¿ya? Por eso es bueno siempre darle una repasada ¿ya? A las clases, chicos, o conversarlo con alguien. ¿De acuerdo? Bueno, acá está escrito el experimento, ¿no? No es necesario leerlo, creo, ya te lo señalé, ¿ya? Y acá tenemos la definición, ¿ya? El aprendizaje por captación súbita o descubrimiento súbito, dice, es aquel que consiste en solucionar problemas a partir de la aparición súbita de una solución, ¿ya? A esa aparición súbita de golpe se le llama insight, ¿no? Como que se prende un foquito, ¿ya? Que descubre una relación de elementos o datos del problema, ¿ya? Así, súbitamente, de pronto. El punto de partida es la suposición de que las leyes de la organización en la percepción, la pregnancia, ¿no? Eso de buscarle sentido a las cosas, incluso a las que no la tienen, son aplicables al aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la idea, ¿ya? La ley de la pregnancia, ya te dije, el ser humano tiene la tendencia de encontrarle sentido a las cosas que incluso aparentemente no las tienen. Esa es la ley de pregnancia. Yo te puse varios ejemplos, te vas a recordar cuando vimos el tema de percepción. Por ejemplo, supongamos que hay alguien que no sabe nada de inglés. Escucha una canción en inglés y mira cómo es la mente. Acá se cumple este principio de pregnancia, ¿ya? Cómo es la mente, que tu mente va a tratar de interpretarlo. A pesar de que tú no sabes nada de inglés, ¿eh? Pero igual tu mente va a tratar de interpretarlo. Pero ¿sabes cómo lo va a interpretar? Con tus experiencias. ¿Y cuál es tu experiencia? El castellano. Entonces, I want to be freak, ¿no? Dice I want to, no, perdón, I want to break free, ¿no? Dice Queen, yo tampoco lo pronuncio bien en inglés. Lo leo, pero no lo pronuncio bien. Bueno, entonces, tu mente te dice, aguacho me fui, ha dicho. ¿Te das cuenta? En cambio, el que sabe inglés sí va, ¿no? A escuchar en inglés, pues el que no. La cosa es que la mente busca un sentido. ¿De acuerdo? Busca un sentido. ¿Ya? Busca completar, cerrar, interpretar, ordenar, organizar la información. ¿Ya? Este mismo es el que te decía del techo. Tú miras en el techo o las nubes y comienzas a encontrarle sentido, formas a las cosas que incluso no las tienen. ¿De acuerdo? ¿Ya? De eso se trata. O escuchas melodías y tratas de organizarlas armoniosamente. Esa es música.
¿ya? Por eso te decía que la música repetitiva es más fácil, pues se nos pega, ¿no? Cheike, 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 es tan fácil, ¿no? Y se pega. Que la música un poquito más complicada demanda de mayor capacidad de atención y reorganización, por ejemplo, la llamada música clásica, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero entonces se trata de cómo organizas la información y la reorganizas cuando la ves o la captas desde otro punto de vista, desde otro ángulo, ¿ya? Así ocurre el aprendizaje, ¿de acuerdo? Por eso te repito, te debe haber pasado muchas veces que información que no captaste ahorita, luego con el tiempo llegó un momento en que, así era la cosa, ¿de acuerdo? La entendiste, ocurrió el insight, ¿no? De pronto, así era, ¿no? En la serie de televisión ya bastante antigua, no la veo ya, Doctor House, ahí ocurría eso, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? A veces la distancia, ¿no? Poner distancia o dejar de lado un ratito el problema te permite justamente comprenderlo mejor, ¿ya? Porque como dice el dicho, a veces vemos los árboles, pero no el bosque. Necesitamos ponernos un poquito más lejos para poder ver no solamente los árboles, sino poder ver el bosque. Es otro punto de vista, otro ángulo, ¿ya? Dicho de otra manera, a veces necesitamos alejarnos un poquito del problema para entenderlo mejor, ¿de acuerdo? Para entenderlo mejor, ¿ya? De eso se trata. Muchachos, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Niños, están ahí, ¿no? A ver, me dicen. A ver, estos chicos muros, sí. A Sí, ver, Modito. profe. Sí, sí, Ay, sí. gracias, gracias. Gracias, Danielito. El único que era Danielito Álvarez. Pero, profe, ¿por qué espera tanto en sí? ¿Por qué no solo sigue con la clase? Ahí está Danielito, siempre cuestionado. Por eso con Danielito, cuando estaba en tercero, yo discutía bastante ese Danielito. Pero en buena onda, ¿no, Danielito? Siempre. Aparte que Danielito es un romántico empedernido, entonces yo, bueno, ahí lo voy a dejar mejor, ya no quiero decir más intimidades de él. Ah, ¿por qué pregunto, hijo? Porque como les he dicho varias veces, ¿ah? No les veo las caritas a todos. Cuando estamos en clases en directo, pregunto una vez y a la vez que pregunto les miro las caras y en los rostros se nota cuando entendieron, se nota. Y si no han entendido, también lo noto, entonces les doy más ejemplos, qué sé yo. En cambio aquí en cámara me cuesta, no les veo bien, no sé si me han comprendido o no me han comprendido, ¿no? Sí, pues. Incluso, no sé si alguno se ha distraído, se ha quedado dormido, porque puede pasar, o te distraes, pues, ¿no? No es lo mismo estar en clase que estar, pues, en casa, ¿no? Entonces pregunto ahí para esas cosas, ¿ya? Para saber qué tan atentos Profe, están. profe, Sí, profe, sí, sí. yo, ¿por qué en vez, o sea, yo cuando veo su pantalla hay demasiada letra, ¿por qué en vez de poner letra no pone como al menos una imagen más creativa? Ya, buena sugerencia, está bien. ¿Por qué? Porque prefiero darles más información. Vuelvo a repetir, ustedes son selección, ¿ah? ¿Ya? Selección, ¿ya? O bueno, yo no entendí bien de repente. Yo tengo ya años trabajando, me fascina a mí trabajar con chicos de selección. En otros colegios también he trabajado con chicos de selección, ¿ya? Entonces, tengo esa idea, sí, pues. Pero sí, sí, podríamos hacer lo que dices tú también, tú de repente hacer las cosas un poco más sencillas, ¿no? Y más imágenes. Ahora, también las imágenes tienen que ayudar pues a comprender la temática, la exposición, ¿no? Si no, de ahí también no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Ya? Hay temas, pues, por ejemplo, que se prestan, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana vamos a ver procesos afectivos. Ahí vamos a utilizar más imágenes, ¿no? Porque sí permiten ayudar a esto, ¿ya? Igual, gracias por la sugerencia, está bien. Ya, chicos, vamos a ver la segunda teoría. Esta es mucho más sencilla, porque las que vienen a continuación, ya, al menos la de Auswille de Brunner, se van a centrar solamente en el aprendizaje académico nada más. Esa primera, la de la Gestalt, era un poquito complicada de explicar, pero estas que vienen a continuación son bastante sencillas, ¿ya? Porque, repito, se abocan al tema del aprendizaje académico, ¿ya? Escolar, si ustedes quieren. Miren lo que dice, por ejemplo, este señor, él es David Ausubel, él habla de la teoría del aprendizaje significativo, ¿ya? Él dice que aprendemos por inclusión o subsunción. ¿Qué es eso? Mira, bien fácil, ¿eh? Dice que el verdadero aprendizaje ocurre cuando la información nueva que te brinda el maestro, ¿ya?
se incluye, se subsume en los saberes previos que tú ya tenías. Así de fácil. ¿Ya? Repito, entonces la información que el profesor te da se supone que es nueva, tú la incluyes, la subsumes, es lo mismo, ya incluir o subsumir, ¿ya? En los saberes previos que tú ya tenías, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo siempre lo pongo porque es muy sencillo. Además lo hemos hecho en clase. Por ejemplo, yo quería explicarles qué cosa es la amnesia anterógrada, porque la amnesia retrógrada todos lo comprenden, es conocida, pero la amnesia anterógrada no es tan conocida. ¿Cómo les explico? Ah, ya. Pregunté, ¿ustedes han visto la película como si fuera la primera vez? Y varios me contestaron que sí, algunos ya sí. Bueno, listo. Con el entusiasmo que las caracteriza, dijeron, dijeron por ahí algunos. Listo. Entonces, fue más fácil explicar. En esa película les dije, la chica sufrió un accidente automovilístico y se lesionó el hipocampo, que es el que permite pasar de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. De tal manera que ella, como tiene lesionada esa área, olvida las cosas en menos de 24 horas. O sea, ella duerme y se olvida todo lo que ocurrió, vivió durante el día, ¿no? Ya, esa es la amnesia anterógrada. Entonces, ahora sí les definí, ¿ya? Amnesia anterógrada, también llamada amnesia de fijación. Es la incapacidad para fijar nuevos recuerdos, ¿ya? Y experiencias ocurridas después del accidente. ¿Ya ves? Esta definición ahora sí tiene sentido, porque esa definición tú la incluyes, la subsumes, ¿ya? Con la película. Tú te acuerdas la trama de la película. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, eso dice Augusto. Entonces, ¿qué hay que hacer? El profesor siempre tiene que partir de qué es lo que tú ya sabes para explicarte algo nuevo, ¿ya? Cosa que eso nuevo que él te da va a ser incluido, subsumido en los saberes previos que tú ya tienes, ¿ya? Por eso Auswell dice, el término alumno, o sea, como que el chico no sabe nada, no es verdad. Alum es aluminis, a sin, luminis, luz, sin luz, o sea, el chico no sabe nada, eso no es verdad. Todos los estudiantes saben algo, ¿ya? Entonces el profesor tiene que tratar de hallar qué es lo que sabe, qué experiencias tiene, para que la información, los conocimientos que él te va a dar estén relacionados, vinculados con tus saberes previos. ¿Ya? ¿De acuerdo? De eso se trata. ¿Ya? Ahora que, claro, para eso también el estudiante tiene que participar, pues por eso, esa es otra razón, Álvarez, por la cual me preocupo, de que ustedes estén ahí. Escucha pasiva es la que hacen ustedes, escucha atento pues son 50%, ¿no? Pero la atención verdadera, la atención activa es esta. Cada cosa que el profesor va diciendo, tú lo vas vinculando a tus experiencias. Ah, esto me pasó. Ah, mi vecina sufre de eso. Supongamos, por ejemplo, el profesor habla de Alzheimer. ¡Ah! Yo tengo un tío que fue así, ¿no? O mi abuelita tenía Alzheimer, o mi vecino. O, bueno, no, yo vi una película, ¿no es cierto? La cosa que la información que el profesor te da, tú la incluyes, la subsumes en tus saberes previos. Y cuando haces eso, ¿sabes qué pasa? El recuerdo se engancha y ya no lo olvidas y se vuelve aprendizaje, porque tiene dónde engancharse, dónde quedarse. Porque si no, yo acá hablo, como siempre hablo, ¿no? Hora y media hablando, ¿no? Y ustedes poco comprenden, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no haces inclusión, subsunción. Tienes que hacer eso, ¿ya? Por eso vas a ver que habitualmente yo hago referencia a películas, series animadas, algún libro, alguna obra, ¿no? ¿De acuerdo? Para que logres eso de incluir esta información nueva que te doy con los saberes previos que tú ya tienes ya. ¿Ya? Muy bien, a ver, sigamos. Entonces, el aprendizaje significativo por recepción es la experiencia de relacionar, ¿ves? Un conocimiento nuevo que el profesor te da, ¿ya? Con un conocimiento previo almacenado en la memoria del estudiante, ¿ves? Con los saberes que tú ya tenías. Mediante un proceso denominado inclusión o subsunción, porque vas a incluir la nueva información o vas a subsumir la nueva información en los saberes previos que tú ya tienes, ¿ya? Los nuevos contenidos se incorporan o integran al conocimiento archivado en la memoria, ¿ya ves? Repito, los nuevos contenidos, o sea, lo que el profesor te da, la nueva información que el profesor te da, se va a integrar con, con el conocimiento archivado en la memoria, ¿ya? Y se incluye a la estructura cognitiva previamente existente, o sea, los saberes previos que tú ya tenías, ¿ya? Modificándolas, eso te puede ocurrir, o dándoles un sentido más preciso, ¿ya?
¿De acuerdo? ¿Saben cómo hacía yo, por ejemplo, en colegio? ¿Ya? Y mucho más todavía en academia, ¿saben cómo hacía? Yo agarraba mi cuaderno y ponía un margen al lado derecho, margen grande, por lo menos 10 centímetros. ¿Sabes por qué tanto margen? Porque al lado izquierdo copiaba lo que el profesor iba explicando, ¿ya? Mi clase. Cosa que ustedes no hacen, ustedes no anotan. Y peor ahora que estamos en educación virtual, pero deberían anotar, ¿ya? Anotar ya es bueno, ya. Pero ¿sabes qué es mejor todavía para probarte esto de la escucha activa? ¿Ya? Iba anotando lo que el profesor decía, pero no solamente eso, en el margen copiaba lo que yo iba entendiendo. Entonces, para no darte un ejemplo complicado, ¿ya? El profesor hablaba, por ejemplo, supongamos que hubiese hablado de amnesia anterior, yo ponía al costado, en el margen. A esto me recuerda la película, o simplemente película, como si fuera la primera vez, listo, ya está. O el profesor hablaba de repente, no sé, en psicología, sobre personalidades múltiples, yo ponía al costado, ¿no? Fragmentado, que es una película, por ejemplo, ¿no? O Una mente brillante, ¿no? De John Nash, así, entonces para relacionar, ¿de acuerdo? ¿Ya? O de repente hablaba de, no sé, las fantasías, ¿no es cierto? ¿Ya? Las alucinaciones, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces yo notaba de repente el Quijote de la Mancha, ¿ya? Y así va relacionando, ¿no? O relacionándolo a algo que el profesor me había enseñado antes, ¿no? El profe tal enseñó esto, ¿no? O también ponía en margen derecho, revisar esto, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en una clase de psicología en la universidad, ¿ya? Hablaban sobre el cerebro primitivo, ¿no? Que es el sistema límbico, el cerebro reptiliano. Nunca había escuchado ese término, yo llamó mi atención, el cerebro reptiliano. Pregunté y el profesor explicó, ¿no? Que el cerebro iba evolucionando, pues, ¿no? ¿No es cierto? Porque nosotros somos producto de la evolución, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces tenemos un cerebro reptiliano, luego está el mamífero y está encima ya la corteza cerebral, esa sí es propia del ser humano. Y entonces, ¿sabes que yo al mi margen derecho puse ahí, ¿no? Leer más sobre la teoría de la evolución de las especies, porque no la comprendía bien. Eso se me escucha activa, entonces, ¿ya? Tú vas anotando, relacionando lo que el profesor te da con otros saberes, con otras cosas que ya sabes, o te dejas tarea a ti mismo. Eso se llama escucha activa, chicos. Esa es la forma de estudiar. Eso hace la diferencia entre un estudiante promedio y uno bueno, pues, y desgraciadamente para entrar a una buena universidad estatal hay que ser bueno, desgraciadamente es así. Digo desgraciadamente porque yo pienso que algunos son muy jóvenes y demoran todavía en madurar, ¿no? Si les dieran más tiempo, pero bueno, así es pues la situación actual. ¿Ya? Listo, voy a continuar. Las características de este aprendizaje significativo, ¿cuáles son? La información nueva, entonces, se relaciona con la estructura cognitiva ya existente, de forma sustantiva, no arbitraria, no. Tiene que tener una relación, una coherencia, ¿no? Tampoco es al pie de la letra, no es memorizar, no. Relaciónalo, vincúlalo, ten la idea general, ¿ya? El alumno debe tener una actitud y disposición favorable para extraer el significado del aprendizaje, ¿ves? Sí, depende de mí, pero mucho más de ustedes. Cuando habla de disposición favorable, es esto que te acabo de decir, escucha activa, hijo, escucha activa. Yo siento que la escucha de ustedes es pasiva. Ojalá me equivoque, pero su escucha es pasiva. Escucha activa, tú estás atento. Nunca preguntan nada, por ejemplo. ¿No te llama la atención a ti, Álvarez, que nunca pregunten nada? Todo está claro, sí. O sea, que tan bueno soy, la verdad yo mismo me sorprendo, ¿eh? De ser tan bueno. ¿Eh? No, yo creo que sí debe haber cosas que quisieran ustedes aclararse. O por último, si no es duda, un comentario no les suscita ningún pensamiento. Por ejemplo, profe, mira esta teoría, ¿no? Porque en colegio lo que generalmente se hace es muchas veces una educación memorística, ¿no? Esta, ¿no? Propone algo diferente y las teorías que vienen también, ¿no? Por ejemplo. Profe, a ver, lo que usted está diciendo es que se juntan dos informaciones y se vuelve una sola, ¿no? Más o menos, pero gracias por parafrasear. Eso que has hecho ahorita se llama parafraseo y eso y es bueno, ¿ya te das cuenta? Entonces me da la oportunidad de explicarte un poquito más. Lo que tú dices, claro, tú dices dos informaciones y se vuelve una sola. La información que el profesor te da y la que tú ya tenías, las dos se vuelven una sola. Pero no es exactamente, ¿ya? No es exactamente, sino que la nueva información ya te va a permitir, perdón, la información antigua, la que tú ya tienes, te va a permitir mejor capturar
la información que el profesor te da, pero además la información que el profesor te da te va a permitir corregir un poquito las ideas que tú tenías previamente, ¿no? También modificarlas también, ¿de acuerdo? Porque si no, te quedas con lo que ya sabías y no, vas a mejorar, se van a modificar también tus esquemas mentales ahí. Algo va a cambiar también, ¿ya? Entonces tú tenías, por ejemplo, una idea de qué cosa es la amnesia anterior, ya tenías una idea porque has visto la película, pero por ejemplo no sabías que así se llama, por ejemplo la definición no la tenías clara, entonces ahora tienes el recuerdo de la película, pero además tienes ya la definición y sabes que eso se llama amnesia anterógrada, porque es un problema de fijación, diferente a la retrógrada, que es un problema de evocación. ¿Te das cuenta? Entonces, no se convierten en una, ¿no? Sino que te permiten avanzar un poquito más. Aprender, justamente. ¿Qué es aprender? Más conceptos, una idea más clara, una amplitud de conocimientos. ¿Ya? ¿Ves? Pero mira, gracias. Y de repente muchos se habían comprendido como tú, que no está mala, pero ahí nomás iba a quedar, ¿no? Gracias a que tú parafraseas, ahora yo puedo profundizar un poquito más. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Gracias, Danielito, es muy amable. Sigamos, ¿ya? Algunas ideas generales de la teoría. Mira lo que dice sí, pues, David Auswell. Existen dos tipos de aprendizaje, para que entiendan mejor, mira acá. Uno se llama el memorístico y otro es el significativo. El memorístico consiste en aprender el material de manera mecánica y al pie de la letra. Es lo que muchos hacen, ¿no? Antiguamente le llaman el chancón. Repite, 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 ¿no? ¿No? Por ejemplo, percepción, proceso psíquico de integrar y organizar la información, proceso psíquico de integrar, organizar la información, repite, 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 repite y así aprende, ¿no? Ese es el memorístico, ¿ya? Según Auswell, este aprendizaje necesita repaso constante porque se olvida fácilmente. Y eso se debe a que no se entiende dicho material. No se entiende, solamente se repite nomás. ¿Te das cuenta? En cambio, el aprendizaje significativo, que es el que propone él, o sea, David Auswell, dice que consiste en la recepción comprensiva. ¿Ya? O sea, tú recibes la información y la comprendes de la información de manera no arbitraria, ya que tiene que ver con los saberes ya contenidos en el estudiante. ¿Ya? A diferencia del anterior, este aprendizaje es más resistente al olvido. Sin embargo, para que ocurra el aprendizaje significativo, se debe cumplir con las siguientes condiciones. A ver, ¿sabes cuándo tú te darías cuenta de la diferencia entre memorístico y significativo? Si, por ejemplo, me permitieran cosas que en el colegio no se... Bueno, no tampoco que se prohíba, pero no hay mucho tiempo. Pues. ¿Sabes qué sería genial? Que ustedes salgan al frente a exponer. Ahí realmente se nota quién comprendió. Porque algunos que van a hacer, al pie de la letra van a decir las cosas, ¿no? Eso es memorístico. En cambio, los que sí entendieron, a su manera, con sus propias palabras, no van a poder exponer o explicar el tema, ¿ya? Y de eso se trata, ¿de acuerdo? No de memorizar, sino comprender, ¿ya? ¿De acuerdo? Tenemos una significación psicológica, la información debe tener relación con los conocimientos que ya tiene el estudiante, se almacena a largo plazo, ¿ya? Significación lógica, la información nueva debe estar organizada, es decir, sus ideas deben ser coherentes y además tiene que haber una disposición favorable, el estudiante debe tener interés en aprender, ¿ya? Por ejemplo, tú te has puesto a pensar que hay una diferencia entre pasar de año y aprovechar el año, no es lo mismo, ¿no es cierto? Pasar de años, uy, ¿a qué hora este tío acaba? Ya, ¿a qué hora es el almuerzo ya, no? Ya estás aburrido. Ay, este tío habla mucho. Más fácil, debe enseñar, sería más chévere. ¿No? Es el que quiere pasar de año nada más, ¿no? En cambio, aprovechar está el que al contrario trata de aprender más, pues, ¿ya? Porque sabe que eso le va a servir a la larga, ¿ya? Y ustedes lo van a entender cuando lleguen a la universidad, chicos. En la universidad, al contrario, el estudiante pide más información. Ustedes dirán que se volvieron locos. ¿Por qué van a querer más información? Porque cuando tú vayas a competir por un trabajo, ¿ya? Tú tienes que demostrar que sabes más que los demás, pues. Claro, ahí se van a contratar. Entonces ahí ya no es para pasar de año, sino tú estudias ahí realmente para aprender. Claro, muchachos. Entonces tu enfoque cambia, ¿te has dado cuenta? Por eso decía, es una lástima, algunos van a demorar mucho todavía, un poquito más todavía en madurar, otros ya maduraron, ¿no? Pero bueno, espero que a la larga todos puedan madurar con bien. Además, por último, tú vas a la universidad para ser un profesional o ser un científico, o sea, quiere decir que tú quieres ser profesional científico es porque te gusta leer, te gusta aprender.
Si no te gusta ni leer ni aprender, entonces ese no es tu camino. Pues tu camino ninja es otro, pues no sé, los negocios, no sé, el arte, los deportes, qué sé yo. Piénsalo bien, ¿ah? ¿Ya? Querer ir a la universidad sin que te guste ni leer ni aprender es tan absurdo como querer ser profesor de educación física sin que te guste hacer deportes. No tiene sentido. ¿Ya? Piénsalo, evalúa. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a resumir esto que acabamos de decir. A ver, antes por ahí hay un comentario de repente. Ah, ya Navarro, sí, no te preocupes, se equivocó Navarro. Ya está, ya está, ya está. Entonces, el aprendizaje significativo es aquel que ocurre por inclusión o subsunción. La nueva información que el profesor te da va a ser incluida, subsumida por los saberes previos que el estudiante tiene, ¿no? Pero a la vez, ese saber previo que el alumno tiene va a ser modificado, perfeccionado por esta información nueva. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Ya? De eso se trata. ¿Ya? Entonces se trata no de memorizar, sino de comprender. ¿Y cómo comprendes? ¿Cómo aprendes? Otra vez, con la escucha activa, ¿ya? Lo que el profesor te dice, tú relacionalo, vincúlalo con tus experiencias, con tus saberes previos, porque a estas alturas de tu vida tú has visto películas, muchas, ahora hay mucho. Antes no había tanto, ¿eh? Pero también has leído, me imagino, ¿no? Libros, o también tienes experiencias, has vivido también, ¿ya? Con eso relaciona, vincula la información que el profesor te da, ¿ya? Eso se llama inclusión o subsunción y es la clave para el aprendizaje significativo que propone Ausberg, ¿no? Y eso que hizo Danielito, háganlo también todos, parafrase. Profesor, entonces, ¿esto significa esto? Me dices, entonces yo te digo sí, o te digo no, o hay que precisar, pues, ¿ya? Luego tenemos la teoría del aprendizaje por descubrimiento, ¿ya? Jerome Brunner, este señor de acá, Jerome Brunner, dice que el principio del aprendizaje es el siguiente: razonamiento inductivo y formación de estructuras cognitivas. A ver, acuérdate, razonamiento inductivo, de lo particular a lo general. ¿Te acuerdas? De lo particular a lo general. Yo veo un cuervo negro acá, veo un cuervo negro en Piura, veo un cuervo negro en Estados Unidos y yo hago inducción. Probablemente todos los cuervos son negros. ¿Cómo llegué a eso? De la observación particular. ¿Ya? Generalizo luego. Entonces, inductivo, de lo particular a lo general. Y cuando dice formación de estructuras cognitivas, eso me permite formar conceptos. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Porque según Brunner, no debemos darle definiciones, conceptos al estudiante. No, debemos darle las condiciones para que él mismo, por razonamiento inductivo, él mismo forme sus propios conceptos. ¿Ya? Bien ambicioso lo que dice Brunner, pero es lo ideal, pues. ¿Ya? Mira lo que dice acá. Para Jerome Brunner, el aprendizaje es el proceso permanente de formación de estructuras cognitivas, ya ves, denominadas conceptos, y el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas también, ¿ya? De acuerdo a esta teoría, los alumnos deben construir inductivamente, ya sabes, ¿ya? De lo particular a lo general, ¿no? Los conceptos académicos. Los docentes solo facilitan los ejemplos. ¿Ya? Entonces yo te ponía este ejemplo en clase la semana pasada. Supongamos que yo soy un profesor de biología y tengo alumnitos de primer grado de primaria, a los cuales les quiero enseñar qué cosa es la germinación. Por eso se llama enseñar, pero algunos dictan nada más. Los ya pongan en cuaderno y se demoran un montón los chiquititos, ¿no? Título con rojo, germinación. Subrayado, abajo, subtítulo 1, definición. 10 minutos para que hagan su, ¿no? Y luego el dictado viene ya. ¿Qué cosa es la germinación? Proceso mediante el rayo. ¿Qué tienen que hacer ellos? Memorizar. Ya, Brunner está en contra de eso. Brunner dice, no le dictes, que él mismo haga el concepto. ¿Pero cómo? Facilítale. Entonces, ya. ¿Qué haría Brunner? Brunner agarra y dice, ya chicos, todos, la próxima clase van a traer un vasito descartable, ¿ya? Con su nombre, ¿ya? Una etiqueta que tenga afuera, el nombre de cada uno de ustedes. Ahora, dentro del vasito, un pedazo de algodón húmedo, o sea, con agua, mojadito con agua, y un frijolito ahí, ¿ya? Un frijolito encima o bajo el algodón, como quieran ustedes, ¿ya? La cosa que el agua le dé el frijolito, ¿ya? Listo, eso van a hacer. Listo, la clase siente todo el mundo con su vasito y su algodón mojado, ¿no? Y su frijolito, ya. Ya, póngalo todos ahí en la ventana para que le dé el sol, un poquito de solcito, luz solar.
Listo, termina la clase y dice, ya, ahora acérquense a ver a mirar, ¿qué? ¿Alguna novedad, algún cambio? No, ninguno. Ya, listo, vamos a la casa. Al día siguiente, a la hora de salida, otra vez le dice, a ver, ahora vuelvan a mirar su frijolito a ver si hay alguna variación. ¡Ah! Mira, en mi frijolito apareció un puntito verde. Otro dice, no, en el mío apareció un tallito. Ya, listo, déjenlo ahí. Listo. En el mío nada, profesor, dice otro. Ya, déjalo, no te preocupes, hijo. Al tercer día, otra vez, a ver, miren su frijolito. Ah, en el mío ya hay una hoja con tallo, en el mío ya apareció un puntito verde. Y así. Listo. Al cuarto día vuelvan a ver, ya, ahora que han visto, narren en el cuaderno lo que han visto. ¿Qué han visto? Cuéntenme en detalle lo que han visto. Entonces comienzan a contar, ¿no? Del frijolito salió ¿no? Un puntito verde, después un tallito, después se hizo hojita. Ya pues eso es germinación. ¿Ves? A tu manera, pequeñito como eres, de primer, segundo grado, ya estás formando conceptos, ¿ya? Eso es lo que dice Brunner. ¿Podríamos dictarle? Sí, pero eso sería memorización. Es mejor si el mismo estudiante descubre por sus propios medios, a su propio ritmo también, porque no todos ¿no? avanzan al mismo ritmo, ¿ya? Y forma sus propios conceptos. De eso se trata. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, a mi hijito tiene 3 años y medio, le gusta, se la pasa contando, ¿ya? Tiene sus cosas particulares, ya te contaré algún día, ya mi hijo ya tiene sus cosas muy particulares, ¿ya? Lo estoy evaluando, llevando también al psicólogo, tiene sus cositas, ¿eh? Pero bueno, un punto fuerte que tiene es que le gustan mucho los números. Para contando, sale por la calle, cuenta. En eso para, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Es más, no expresa todas emociones. A la idea que tiene, debería decir, no quiero, no me gustan. No, pero él más me dice, no, 1, 2, 3, no, 1, 2, 3. Y la gente me mira raro, ¿no? Uy, ¿por qué hablas así chiquito? ¿No? Bueno, tiene sus cositas, mi gordito, ¿ya? Eso te lo cuento como algo personal. Y te lo cuento por qué. Porque, por ejemplo, tanto le gusta, entonces ya, pues yo, como le gusta para ahí, entonces hay que tener algo de información nueva, pues. Entonces, por ejemplo, agarro 5, ¿ya? Eso es, cuentas, esa bolita es pilimili, ¿no? 5 agarro. ¿Cuántas hay acá? Le digo, y él comienza a contar, porque le gusta contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, muy bien. Uy, esta se cayó, le digo, a propósito la tiro al piso. Uy, esta se cayó. ¡Ah! Ya, yo la recojo, ya, se cayó. Ahora, ¿cuántas hay? A ver. Ya se le cuenta. 1, 2, 3, 4. ¿Te das cuenta? Ya. ¿Y esto otro me prestas? Sí, ya. ¿Y ahora cuántos quedan? 3. ¿Te das cuenta? Y así. Yo no le digo que es suma o resta. Lo aburriría al pobre además, ¿no es cierto? Pero ya poquito a poquito voy formando en él el concepto de resta o suma también. ¿Te das cuenta? ¿No? En algún momento determinado él solo va a descubrir, se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, cuando algún día le digan esto es suma o resta, resulta que él ya lo hacía, incluso sin saber el nombre, sin saber el concepto, definición, pero él ya lo realizaba, ¿te das cuenta? De eso se trata. Entonces, por eso se llama aprendizaje por descubrimiento, ¿ya? Que el estudiante descubra por sí mismo, a su ritmo, a su manera, ¿ya? A ver, entonces, el aprendizaje es el descubrimiento que el alumno hace por sí mismo, acá está, ¿ya ves? A su propio ritmo, ¿de acuerdo? A partir de las tareas de búsqueda que le encarga el docente. De eso se trata, ¿ya? El proceso de aprendizaje por descubrimiento sigue la siguiente secuencia. Recolectas datos, organizas los datos y te representas el entorno, ¿no? En forma de imágenes y conceptos, ¿ya? Entonces, el docente debe procurar que los mismos estudiantes descubran por sí mismos los conceptos y construyan las proposiciones, ¿ya? ¿De acuerdo? La currícula debe organizarse de forma espiral. Eso significa que en las clases se retoman los temas anteriores del material para que esto se vaya profundizando. Claro, porque al comienzo de repente tu concepto, tu definición no es el más preciso, pero se vuelve con otros ejercicios, profundizando un poquito más, y tú vas perfeccionando, mejorando tus conceptos, tu definición. ¿Ya? Se hace uso de inducción, es decir, se parte de casos particulares para que el estudiante llegue a generalizaciones. Ejemplo, el docente deja una tarea a los estudiantes en el laboratorio de química y a partir de experimentos comprueban la ley de la geometría química, por ejemplo. ¿Ya? Yo te contaba que también enseño francés, ¿no? Allí también hago lo mismo yo, por ejemplo. Cuando un chico me pregunta algo, ¿ya? Yo no le traduzco, no. Le hablo en francés y le doy pistas para que él mismo, ¿no? Yo te puse este ejemplo, ¿no? Me preguntó una vez,
Profe, ¿qué significa este mesón de santé? Así me preguntaron, ¿no? Entonces yo lo fuerzo a que hable en francés. Podría yo decirle fácil, significa casa de la salud. Y te apuesto que en un día ya ni se acuerda ya. No, 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 la cosa es que él mismo lo descubra. Entonces yo me hago el que no le entiendo, ¿no? Así cholo como soy, yo le hago al que no entiendo castellano, imagínate, ¿no? Así cholo como soy, le digo, excusez-moi, je ne comprends pas. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Y entonces él, se da cuenta que tiene que preguntarme en francés, ¿no? Para eso yo les enseñé. ¿Qué es que ça signifie? Eso significa, ¿qué significa? Maison de santé. Bueno, casa de la salud, pero no le digo casa de la salud, yo le doy datos. Ya, escribo en la pizarra, maison y de santé, ¿no? Separado. Maison, y comienzo a definir maison. Maison, c'est un lieu, él sabe que lieu es lugar, ¿ya? Où habite, y él sabe nombres de cómo se llama la familia. Por ejemplo, ton père, él sabe que père es padre. Ta mère sabe que es madre. Sœur sabe que es hermana. Frère sabe que es hermano. Entonces ya con esos datos que le doy, ¿no? Lugar donde está mamá, papá, hermano. Mesón es casa, dice él, ¿no? Mesón se casa, me dice así, ¿no? Y sí, y así avanzo luego con Santé, veo que él mismo descubre. Entonces, de repente, algún alumno me puede preguntar, profe, ¿pero por qué pregunta tanto? Porque así se aprende mejor, hijos. ¿Ya? Y no solamente en idiomas, ¿ah? Pero así se aprende mejor, con la participación, cuando tú mismo descubres. ¿Ya? Ese es el verdadero aprendizaje. Bueno, no siempre se puede hacer, hay temas que se prestan más que otros, y eso también debo entender, ¿no? Y también, claro, también está que tengan la práctica los estudiantes, pues, ¿cierto? Tengan la disposición, las ganas también. Ya está, listo. Ya ese es el aprendizaje entonces por descubrimiento de Bandura. ¿Ya? Tú mismo vas formando, descubriendo tus conceptos por inducción, ¿ya? El profesor lo que hace el profesor es un facilitador, ¿ya? Te facilita las condiciones para que tú, los experimentos, los ejercicios, las tareas, para que tú mismo descubras, ¿ya? Tú mismo vayas descubriendo, ¿de acuerdo? Seguimos. Seguimos, ¿ya? Muy bien. Aprendizaje observacional ahora, ¿ya? Esto es bastante más fácil de explicar todavía, pues. Bandura, al ver Bandura dice algo muy obvio, ¿no? ¿Qué dice Bandura? Dice que aprendemos por imitación de modelos. A eso le va a llamar modelamiento, justamente. Imitación de modelos. ¿Ya? Él es el pionero de la investigación del aprendizaje por observación, denominado también social, imitativo, vicario. Mira cuántos nombres tiene. Tal vez lo más difícil sea eso, ¿no? Al aprendizaje observacional también se le llama por modelamiento, también se le llama social, también se le llama vicario, tiene todos esos nombres. Y básicamente dice que aprendemos por imitación de modelos, ¿ya? El ser humano aprende imitando, ¿ya? Según esta teoría, ¿ya? Según esta teoría, la adquisición depende principalmente de la atención puesta al comportamiento de otras personas consideradas como modelos a imitar. De eso se trata. Mira, muchachos, ¿de acuerdo? Un ratito, ya, chicos. Me dice, estoy en clase ahorita, no le puedo contestar. ¿Le puedo llamar un rato, por favor? ¿Sí? Ya, ya, mijita, ya. Listo. ¿Ya? Muy bien. El aprendizaje observacional entonces consta de dos etapas, ¿ya? La primera etapa es la de observación y la segunda de ejecución. Pero es básicamente eso, chicos, ¿ya? Aprender por imitación. A ver, observemos, pues, cuántas cosas imitamos. Por ejemplo, el castellano, el idioma, ¿no? Lo hemos aprendido por imitación, ¿ya? Y miren, es hasta la entonación que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, los que nacemos en Lima, la gente de la selva tiene otra entonación, la gente de la sierra tiene otra vez, imitamos. ¿Ya? Es por imitación eso. Incluso las formas de hablar, ¿no? Por ejemplo, ahora muchos chicos usan esto, ¿no? Profe, Juan está que moleste, dicen así, ¿no? Juan está que moleste. Wow. Primero hay una concurrencia equivocada, ¿no? La molestia es femenino, Juan está que molesta, sería, pero ese de está que, ¿qué tiempo el verbo, qué tiempo de verbal es ese está que? ¿No? Juan está que molesta, Juan está que viene, Juan está que fastidia. ¿Cómo es ese está? Juan está molestando, ¿no? Querrán decir, ¿no? Es el presente continuo, ¿no? Bueno, en fin. Pero igual ya todos los demás imitamos y estamos hablando igual ya, ¿no?
O escuchamos términos literal y lo repetimos acá, pues, literal, y a veces ni siquiera encaja, ¿no? Pero igual queremos usarlo, pues, ¿no? O el habla causa, habla barrio, ¿no? Qué sé yo, no sé. Y eso va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Aprendemos por imitación, ¿ya? Incluso ciertas formas de mover el cuerpo también, ¿no? ¿Ya? Para que veas todo lo que imitamos también. El movimiento corporal también lo imitamos, ¿no? ¿Ya? Hacemos movimientos con la mano parecido al que hace el reggaetonero, el rapero, ¿no? Qué sé yo, ¿ya? Las chicas también hacen gestos, ¿no? Perdón, excuse me, con sus manitos haciendo gestos, lo que han visto en el cine, o alguna cantante, qué sé yo. ¿Ves? Estamos constantemente imitando, ¿ya? ¿Ya? A eso se refiere Bandura. Desde comportamientos sencillos hasta comportamientos más complejos también, ¿ya? Listo. Y te estaba señalando que el aprendizaje observacional consta de dos etapas, ¿ya? La etapa de observación y la etapa de ejecución. En la etapa de observación, a su vez hay dos subprocesos, atención y retención, ¿ya? La atención es indispensable, pues sin ella no hay posibilidad alguna de retención de lo observado, que es la memorización, ¿ya? Entonces, primero, tú prestas atención, ¿ya? A algo, ¿ya? Y luego lo retienes, lo memorizas, pues. Por ejemplo, prestas atención a cómo baila, no sé, pues alguna cantante favorita, ¿ya? Una cantante que te gusta, ya no sé, pues Shakira se me ocurre a mí, no sé, yo estoy bien desfasado con eso, ¿ya? Y retienes, memorizas, saber cómo baila ella, ¿ya? Listo. Luego viene la etapa de ejecución. También está formada por dos subprocesos. La reproducción motora que se realiza una vez comprobada la capacidad del sujeto para ejecutar el comportamiento observado en el modelo. Y luego viene la retroinformación, que se produce cuando al observador se le informa que su accionar se ha aproximado al modelo. Entonces se sentirá motivado a mantener ese desempeño. En caso contrario, la desmotivación puede llevarlo a abandonar la acción. Ya, entonces, a ver, prestó atención a los movimientos de Shakira, ya los memorizó y ahora viene la segunda etapa, ¿no? La reproducción. Hay una fiesta y bueno, no sé, o a una amiga le cuentas, mira cómo bailo, ¿no? ¿Ya? O sea, reproduce lo que has aprendido, lo que has memorizado, pues, los movimientos de Shakira, ¿ya? Y luego viene la retroinformación. Tu amiga te dice, "Ah, igualito, amiga, qué genial, o muy parecido, uy, te sale bien". Si es así, tú vas a volver a repetir eso, ¿no? ¿Ya? Con más público de repente, porque te sale bien, pues. Pero también puede ocurrir que te digan, no, amiga, no, no, vos no te sale. O simplemente se ríe, entonces tú te das cuenta, se está burlando, entonces quiere decir que no me sale. Si no te sale, ya no imitas, ya no repites más, ¿ya? Porque no te sale, pues. Ya no ha traído el éxito que tú esperabas. ¿De acuerdo? Entonces Bandura concluye que imitamos, está bien, pero imitamos los comportamientos que nos conducen al éxito, ¿ya? Comportamientos que pueden hacer de nosotros, el hazme reír, ¿no? Ya eso no lo vamos a imitar. Comportamientos que traen malas consecuencias, eso tampoco vamos a imitar o vamos a evitar de imitar, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Bandura. Otra vez, para probar sus afirmaciones, él hace experimentos también, ¿no? Ya él experimenta con unos niños, ya una niña, por ejemplo, ya está en una habitación, tiene una muñeca en su mano, y en la otra habitación hay una adolescente a la cual también le dan una muñeca y le han dado una instrucción a la muñeca. Claro, claro que la niña no sabe, ¿no? La adolescente agarra y le saca la cabeza a la muñeca y se ríe carcajadas. La chiquitita ve eso y también quiere hacer lo mismo, quiere sacar la cabeza a su muñeca, pero no puede, le falta fuerza. Cuando está en esas, ve que entra una señora y le grita a la señorita, ¿no? Ay, ¿por qué has roto la muñeca? Le sacó la cabeza, eres una desalmada, mal. La hace llorar a la adolescente. La chiquitita desiste de sus intentos entonces de sacar la cabeza a la muñeca. Como es, primero quería sacar la cabeza de la muñeca imitando a la adolescente porque le parecía divertido. Pero cuando vio que le gritaron, la resondraron, le hicieron llorar, se dio cuenta de las consecuencias no muy agradables, desistió de su intento de seguir imitando dicha conducta. ¿Ya? Eso es lo que dice Bandura. ¿De acuerdo? Ya. Ahí está. ¿Se entendió, chicos? Lo que propone Bandura. Sencillo, ¿no? Alguien creo que me quiso responder que sí y no le escuché bien. Sí, ¿no? Ya está. Rivas, mamita, ¿se entendió, hijita? ¿Sí? Sí, profe, ¿se entendió? Ah, Está ya. sencillo. Gracias. Gracias, hijo, muy amable. Listo, sí, ese es sencillo, ¿no? Muy bien, la invitación.
Desgraciadamente a veces hasta imitamos hasta pensamientos, ¿no? Vuelvo a repetir. A veces lo que nos dicen los medios de comunicación, nosotros repetimos, ¿no? Sin entender lo que está pasando, a veces, ¿no? Repetimos nomás. Sería bueno un poquito informarnos nosotros para no repetir cualquier cosa que nos dicen también, ¿no? Y saber imitar lo que es bueno, pues y provechoso, ¿no? Bueno, eso como una reflexión nomás. Luego tenemos, para terminar, ya la teoría sociocultural o socioculturalista. Ya no vayan a confundir, ¿eh? A la de Bandura se le llama aprendizaje por modelamiento, ¿ya? Vicario, imitativo, pero mira, también se le llama aprendizaje social, ¿ya? Pero el de Vygotsky es sociocultural, ¿ya? No es lo mismo, es otra teoría, ¿ya? Justo cuando yo presenté mi tesis para ser profesor, en el jurado había un profesor que estaba acá, era el presidente del jurado incluso, ¿ya? Que iba a ver mi tesis, ¿no? Y él me corrigió, ¿no? Me dice así, la teoría sociocultural no es de Bandura. Bueno, mejor dicho, quiso corregirme, ¿no? Claro, él no sabía pues, que yo era psicólogo, ¿no? No le dije, no, la teoría sociocultural es de Vygotsky. ¿Estás seguro? Me dice, ¿no? Yo no quería avergonzarlo, la verdad, porque es mi jurado, al final no, pero tuve que explicarle la diferencia, pues, ¿no? La teoría social, vicaria o de modelamiento de Bandura señala que aprendemos por imitación, ¿ya? Por modelamiento. En cambio, Vygotsky plantea, ¿no es cierto? ¿Ya? Un aprendizaje sociocultural. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere, ¿ya? A ver. Lev Vygotsky, ¿no? Él perteneció a la ex Unión Soviética, lo que es ahora Rusia, ¿ya? Vamos a ver algunas ideas generales de su teoría. Dice, el hombre se apropia de la cultura de manera activa, ¿ya? Entonces aprendemos de la sociedad, pero lo hacemos de una manera activa, ¿ya? Si tú quieres crítica, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y cuando habla de apropiarse de la cultura no se refiere solamente a imitar, ¿eh? Sino también qué cosas adquirimos. Por ejemplo, las creencias, ¿no es cierto? ¿Ya? Los valores, ¿ya? Entonces tú, por ejemplo, no eres católico por libre elección, tú eres católico porque en el contexto cultural en el cual tú vives, que es acá Lima, Perú, la mayoría es católico. Sería poco probable que alguno en el aula me diga que es musulmán, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Y cómo sé yo que es poco probable? Porque en este contexto sociocultural en el cual vivimos, aquí en Perú hay muy pocos musulmanes, muy, muy pocos. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Qué más? Según lo anterior, existen mediadores como los adultos, el lenguaje, etcétera, que son portadores de los contenidos de la cultura y que promueven a través del proceso interpersonal que el sujeto se apropie de estos contenidos. Ya. Entonces tú te apropias de lo que la sociedad ha creado como cultura, ¿no? Y ya te hablo de las creencias, pero también la ciencia, la tecnología, los valores, las costumbres, ya todo eso tú te apropias, ¿de acuerdo? Pero lo haces a través de ciertos mediadores. Por ejemplo, los adultos, tu familia en primer lugar, luego tus maestros, te van a enseñar un poco de eso, te van a ayudar a que te apropies de eso. Por ejemplo, yo ahorita te estoy dando un curso y bueno, algo de ciencia estamos haciendo, ¿no? Algo de psicología, por ejemplo, ¿ya? También el lenguaje es un mediador también, ¿ya? Que te permite también capturar ese entorno sociocultural, esa realidad en la cual tú vives, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, no quiero complicarles más, pero y el lenguaje también tiene su, expresa también el pensamiento, la forma de pensar que tenemos, ¿ah? ¿Ya? A ver, este ejemplo siempre lo doy porque es bien fácil de comprender. Mira cómo el lenguaje, te decía, tiene que ver también con el pensamiento. El lenguaje y pensamientos van juntos, eso también lo dice Vygotsky, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien estornuda, yo te decía que en castellano decimos salud, ¿ya? Eh, los de habla inglesa dicen, God bless you, Dios te bendiga, dicen. Mira, nosotros decimos salud, ellos dicen Dios te bendiga. Los francófonos, lo que hablan en francés, dicen a te souhaite, que significa a tus deseos, o que se cumplan tus deseos, ¿no? A tus deseos significa. Mira qué diferente, frente a un mismo hecho, mira cómo reaccionamos diferente, ¿no? Dios te bendiga, salud, a tus deseos. ¿Con qué tiene que ver? Con tus creencias, pues en este caso, por ejemplo, ¿no? Las tradiciones, ¿no? De pronto acá decimos salud porque, ay, estornudaste, ay, no te vayas a enfermar, que tengas buena salud, es lo que queremos decir, sino que lo abreviamos con un salud simplemente, ¿no? Claro, no es que vamos a tomar trago, no, 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 no. Se refiere a
Oye, ojalá que no te enfermes, que tengas buena salud, ¿no? Salud simplemente lo hemos reducido ya. God bless you en inglés, ¿no? Dios te bendiga, ¿no? Ojalá que no te mueras, Zeus, que es algo así que trae suerte, estornudar, que querías hablar detrás, ¿no? Tendríamos que investigar un poquito, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que veas que el lenguaje también es un mediador también, ¿ya? ¿Qué más? Lo que está en la mente de un sujeto como intrapersonal fue producto de un proceso interpersonal. Ya, esto es muy importante, ¿ya? Lo que está en tu mente es lo intrapersonal, pero eso en un primer momento fue algo interpersonal. Te voy a poner un ejemplo. Mira, acá está la esencia de lo que plantea Vygotsky, ¿ya? Por ejemplo, a ver, de chiquitito mamá te dice, a ver, invítame tu galleta, no es que mamá tenga hambre, ¿ya? Invítame, dame una para mí, ahí está. A ver, una para papá, ahí está. Una para tu hermanito, ahí está. Y chiquitito, pues de 1 añito y medio, está ahí compartiendo, ¿no? Una, otra. Repito, no es que mamá, papá tengan hambre y quieren comer la galleta, sino que te están enseñando la solidaridad. Pero mira, pero no te dicen que esto se llama solidaridad. Un chiquito de 1 año y medio no le vas a decir, pues, a ver si es solidario. No, él no te va a comprender, pues, ¿de acuerdo? Pero ya poquito a poquito le vas enseñando, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en un momento determinado tú le vas a decir, eso se llama solidaridad, ¿ya? Pero mira, primero fue externo, interpersonal, vinculándote con otras personas. Y luego ya se volvió una idea intrapersonal, se volvió un concepto, una idea que está dentro de ti, intrapersonal, ¿ya? El lenguaje mismo es así, dice, ¿ya? Primero es lenguaje, el niño habla cualquier cosa, y luego ese lenguaje se vuelve pensamiento, ¿no? Un niño, por ejemplo, de 2 añitos, él anuncia, por ejemplo, acá que al baño, nadie le pregunta, pero él dice, voy al baño, y quién te pregunta. Incluso a veces da más información todavía, ¿no? Voy al baño, voy a hacer dos, ay, ¿quién te preguntó? Cállate, le dicen los hermanos mayores, ¿no? Nadie le pregunta, pero el chiquito habla así, pues sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Mi hijito, por ejemplo, avisa, ¿no? Popó, dice, ay, popó, ¿quién te preguntó? Le dicen, no, pero él... Ya, entonces es así. Ahora, con los años, eso que es lenguaje se internaliza y se vuelve pensamiento nomás. Tú, por ejemplo, cuando vas al baño dices, ¿no? Puede ser popó. No, pero no lo dices, lo piensas nomás. ¿Ves? Lo que antes era lenguaje, lo que era externo, ahora se ha vuelto interno. ¿Ya? Entonces, para Vygotsky, por ejemplo, el pensamiento es la internalización del lenguaje. ¿Ya? Ahora lo piensas, no lo dices, pues ya. ¿De acuerdo? Pero hay muchas cosas que piensas y ya no dices, ya has aprendido, ¿no? En qué contexto sí es bueno decir algo y en qué contexto no, pues. ¿Ya? Pero pensamiento y lenguaje van de la mano. Al fin y al cabo, para él, ¿ya? Lo, lo, el lenguaje que es externo se ha internalizado y se ha vuelto pensamiento. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Los mediadores, como los docentes, intervienen en la zona de desarrollo próximo. Ah, ya. Vamos a esta zona de desarrollo próximo. ¿Qué cosa es el primero? ¿Ya? Es la distancia entre el nivel de desarrollo real y potencial. ¿Ya? A ver. Hay cosas que un niño, por ejemplo, podría aprender solo. ¿Ya? Y hay cosas que podría aprender de repente más rápido con la ayuda de un adulto o un docente, como dice, un tutor en realidad dice Vygotsky, porque tutor puede ser, así en términos generales, tu profesor es un tutor también, tu papá también es un tutor, tu mamá también, ¿ya? Tutor es alguien que vela por ti, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hay una distancia entre el desarrollo que tiene ahora este niño y el que podría tener si él tuviera más ayuda, más estimulación. ¿Te das cuenta? De eso se trata, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. De eso se trata entonces. El nivel de desarrollo real, ¿ves? Es cuando el sujeto hace una tarea sin ayuda. El nivel de desarrollo potencial es cuando el sujeto hace una tarea pero ya con ayuda. Entonces hay una diferencia entre los dos. A esa distancia que hay entre el desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial, lo que tú podrías lograr, se le llama mucha atención a zona de desarrollo próximo. Se llama. Acá está, acá está. La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo real y el potencial. El nivel de desarrollo real es lo que el sujeto hace solo. Y el nivel de desarrollo potencial es lo que el sujeto podría hacer si es que le ayudan. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ayer mi hijito, por ejemplo, bueno, subió su primito, ¿no? Y entonces estaba con sus juguetes, ya le encanta el señor Patata, cómo le gusta el señor Patata, estaba ahí armándolo ahí. Y su primito también pues quiere participar, ¿no? Agarró un bracito y él le quita, ¿no? Entonces su mamá le dice, no, hay que compartir. Y mi hijo, ¿sabes qué hace?
le arrancha la patita a su primo y le dice, compartir, compartir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él no ha comprendido que es el concepto compartir. Él cree que compartir es darle a él, ¿no? No entiende que al contrario, compartir es darle a los demás, ¿sí o no? No, él entendido mal. Él dice compartir, compartir y arrancha, ¿no? Se cree que es compartir con él. Pero también compartir va de dos lados, sino que tú también compartas con los demás. Ya, eso no lo entiende. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tiempo podría demorarse él en entender eso solito? Bueno, ese es ahorita su desarrollo real, él solito, así entiende a medias, ¿no? Compartir entiende de un solo lado nomás, ¿ya? Potencial, él podría entender que compartir va de dos lados, ¿no? Esa distancia se llama zona de desarrollo próximo. Yo, por ejemplo, le puedo ayudar, ¿no? Mira, entonces yo agarro y le digo compartir, le doy, y ahora tú compartir conmigo, entonces yo comparto contigo, ahora tú comparte conmigo, a ver, dame, toma, ¿no? Y con eso él podría aprender más rápido, ¿sí o no? ¿No es cierto? Con ayuda, ¿ya? Eso es lo que dice Vygotsky, ¿ya? Esta distancia de zona de desarrollo próximo se podría cubrir más rápido, ¿no? Si el niño recibe la ayuda adecuada del tutor, que vuelvo a decir, que es el padre, madre, maestro, ¿ya? Que le pueda ayudar, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? Y esto es muy importante entenderlo, ¿ya? Durante mucho tiempo, chicos, no se le da importancia debida a la educación inicial, por ejemplo, ¿no? Y bueno, él va a descubrir solo. Sí, hay niños que descubren solos, ¿ya? Otros demoran un poquito más. Pero en general sería más provechoso si alguien les ayuda. No resolverles toda la tarea, no, 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 pero sí ayudarlos, ¿ya? Sí ayudarlos, darle una manito, ¿ya? Entonces acá está. Zona de desarrollo real, funciones que el estudiante puede realizar por sí mismo sin ninguna ayuda. ¿Ya? Acá abajo, zona de desarrollo de funciones que están en un proceso de maduración todavía. ¿Ya? Esa es la distancia que hay. ¿Ya? Entre lo que sabe que es la zona de desarrollo real y lo que no sabe aún. ¿Ya? Ahora, ¿cómo cubrir? Darle todas las respuestas. Una cosa es ayudar, otra cosa es soplarle, ¿no? Hay que ayudarle a que él mismo lo descubra. ¿Ya? Entonces, dos conceptos me gustaría que anoten sobre Vygotsky. Uno, internalización, ¿ya? Para él, ¿ya? Lo intrapersonal es lo interno, ¿ya? Ha sido eso, captado de lo interpersonal. Entonces, primero te relacionas con otras personas, por eso es sociocultural, ¿no? Te hace parte de ti, ¿ya? Tú vas siendo alguien responsable. Por ejemplo, hace un rato les di unas ideas de cómo hacer escucha activa, ya, yo te la dije ya tú lo has escuchado, y luego poquito a poquito la vas practicando y se hace parte de ti, se internaliza, ya te sale natural, ya cuando menos te das cuenta, tú estás también aconsejando a otros que hagan lo mismo también, ¿ya? Y la otra es el otro concepto luego de internalización es la zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo próximo o proximal también, ¿ya? Que es la distancia que hay entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial, entendiendo que el desarrollo real es lo que el chico ya sabe y el potencial es a dónde podría llegar, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, un ejemplo más sencillo, de repente entendido, ya. Fútbol, por ejemplo, ya. Zona de desarrollo real, lo que el niño sabe ahora, ¿ya? Cómo domina la pelota, cómo la lleva, si sabe pararla o no, patear, ya. Potencial, lo que él podría aprender, ¿no? Y va a aprender, ¿no? Y le suele desarrollo próximo, pero ¿qué pasaría si tú le ayudas? Lo logra antes, ¿no es cierto? Lo logra antes. Pero tú no lo vas a hacer por él, tú le vas a ayudar nomás con ejercicios, prácticas. ¿Ya? Esa es la zona de desarrollo próximo. ¿Ya? De ahí que necesitamos pues siempre un maestro. Y si no un maestro también, incluso puede ser tutor, un alumno más grande que tú, ¿eh? Que te ayude también, ¿no? La metodología Montessori toma eso, ¿no? Tú sabes que en una misma aula ponen a chicos de 3, 4 y 5 añitos. Claro. Los de 5 le ayudan a los de 3. Y mira, ambos se benefician. ¿Ah? El de 3 aprende viendo al de 5. Y el de 5 también aprende otras cosas, pues, por ejemplo, a ser responsable, a cuidar a los más pequeños, a respetar a los más débiles. ¿No? ¿Qué te parece? Por eso es tan famosa esta metodología Montessori. Ya, chicos, vamos a las preguntas antes que me falte tiempo, ¿ya? Digo, la práctica del giro. A ver, repito, ¿ah? ¿Ya? Pues tenemos todavía el
el temático. Uno, consideró que el aprendizaje se da por modelamiento. ¿Quién fue? A ver. A ver, participamos. Bandura. ¿Quién consideró que el aprendizaje... Exactamente, muy bien, hija. Bandura, Albert Bandura. Aprendizaje por modelamiento, que es lo mismo que imitación, o también vicario, o también social. Muy bien. Dos, el insight. Es un principio utilizado para el aprendizaje. A ver, ¿quién hablaba de insight? Que era así, se te vendió el foquito. La A. Claro, la A, el descubrimiento por relaciones, ¿no? Ese es el de la Gestalt, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Tres, una madre le comenta a su amiga, para que mi hijo aprenda a cepillarse los dientes, hice que me vea cuando yo lo hacía. Luego de varias sesiones aprendió a hacerlo solo. Eso me dio resultado. Ese sería un caso de un aprendizaje. ¿Está bien? Esto se llama modelarle. A un chiquitito, por ejemplo, de 2 añitos, tienes que cepillarte para la caries, no, él no te va a entender. Pero si te ve hacerlo, eso se llama modelarle, ¿no? Los psicólogos te aconsejan, no, su hijo es muy pequeño para que le explique, modélele. ¿Qué es modelar? Usted hágalo para que él imite, ¿ya? Eso es lo que ha hecho acá, ¿ya? Y ya lo hace para que él imite. Al aprendizaje por modelamiento o imitación también se le llama vicario, aprendizaje vicario. Sí, pues acá la dificultad es que tiene varios nombres, ¿no? Es bien fácil este aprendizaje por modelación o imitación, ¿no? El tema es que tiene varios nombres, ¿no? Vicario también se le llama. ¿Ya? 4. El profesor de lengua, antes de definir el concepto sustantivo, brinda muchos ejemplos de los que son comunes para que los alumnos infieran, inferencia, ¿ya? Es ver qué me dice. Significativo. Mm, ya, no, más es descubrimiento, descubrimiento, que tú mismo formes tu propia definición, tu propio concepto, ¿ya? El, el profesor te da ejemplos, ¿no? Ejemplos, te brinda muchos ejemplos y luego tú vas a poder definir qué es un sustantivo propio y qué es uno común, por ejemplo, ¿ya? Es por descubrimiento, igual gracias por participar. Así que cuando se también se aprende, dijo, ya no hay que tener vergüenza, nada de equivocarse. 5. Un alumno aprende las fórmulas de física de manera memorística o mecánica, es decir, todavía no comprende el por qué debe usar esos formatos de procedimientos para resolver un problema. Ya, él repite nomás. Sin embargo, enfrentándose a los ejercicios, pero luego ya practicándose, enfrentándose a los ejercicios practicando, logra entender la lógica de la fórmula. Este sería un aprendizaje. Entonces está complicadita, ¿no? Porque podría ser por insight o por descubrimiento, pero el descubrimiento va más al tema de formar conceptos, ¿no? En cambio, el insight, practicando, practicando, logró verlo desde otro ángulo seguramente, ¿no? Y ocurrió esta nueva percepción, ¿no? Sí, la D sería mejor acá, ¿ya? La D, ¿ya? 6. El profesor de biología, antes de definir el concepto fotosíntesis, interroga a sus alumnos sobre lo que saben de la clorofila y la energía de la luz para ir graduando los conocimientos que brindará y ayudar a los alumnos a construir interactivamente la definición. Pero les va a ayudar, ¿ah? Este sería un caso de un aprendizaje por... Mira que primero él se asegura de los saberes previos del estudiante. A ver, chicos, ¿saben qué cosa es fotosíntesis? ¿Saben qué cosa? Perdón, ¿saben qué cosa es la clorofila primero, ¿no? ¿Qué es la energía y la luz? ¿No? Les pregunta, pero para ver si saben o no saben. Y según eso les va a dar ya luego la información necesaria que ellos puedan, ¿no? Subsumir o incluir o entender, pues. ¿Ya? Este es el aprendizaje significativo, ¿ya? Este es el de este sí es significativo, ¿ya? Es cuando el profesor primero se asegura de qué sabes tú, cuáles son tus saberes previos para luego darte la nueva información, ¿ya? 7. El profesor de economía, antes de definir el principio de oferta y demanda, se preocupa en centrar la atención de sus alumnos.
Luego de definir el tema y dar algunos ejemplos, hace que sus alumnos parafraseen y den sus propios ejemplos. Finalmente, pone casos problemáticos para que los alumnos apliquen el principio. Este sería un caso de aprendizaje. ¿Descubrimiento o significativo? Pues ¿Significativo? sí, significativo, ¿no? Luego definir, a ver, se preocupa por centrar la atención, luego definir el tema, dar algunos ejemplos. Claro, él define, ¿no? Sí, pues significativo, ¿no? Si hacía que los alumnos mismos definan, hubiese sido descubrimiento, ¿no? Pero este es significativo. Muy bien, muy bien, muy bien. 8. Rodrigo ha sido expulsado del aula por decir malas palabras. La maestra informa que dichas expresiones las realiza constantemente. Al citar a sus padres, la maestra se percata que ellos usan el mismo vocabulario. El vocabulario grosero de Juan sería un caso de aprendizaje. Aquí me dice. Social. Claro, social, o sea, por imitación, ¿no? Claro, este chico habla así porque sus padres hablan igual, pues con razón, dice la maestra, ¿no? ¿Ya? Social, social, ¿dónde ve que social es el imitativo, por modelamiento o vicario, es el mismo? Muy bien, social es la respuesta. 9. La teoría donde se plantea la diferencia entre el nivel actual del desarrollo y el nivel potencial del desarrollo, o sea, la zona de desarrollo próximo, dicho de otra manera, fue propuesto por... Nadie, a ver. La A. ¿Ve? Uy, ahí ve, vamos a ver, ¿ya? A ver, me siguen llamando y mandarlo. Este mensajito, creo que los la Miss no sabe que estoy en clases, creo. Ya. A ver, quieren que corrija algunas cositas. Disculpen, muchachos. ¿Ah? Ya. A ver, seguimos. La B, claro. Lev Vygotsky. Vygotsky habla de la zona de desarrollo potencial y zona de desarrollo actual. La zona de desarrollo actual es lo que sabes ahorita, en este momento. Y la potencial, el nivel que tú podrías alcanzar si alguien te ayuda, ¿no? ¿Está bien? Si alguien te ayuda. Si alguien te entrena, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya, un tutor. ¿De acuerdo? Un adulto, una persona mayor, un papá, mamá, ¿ya? Incluso un compañero tuyo que sepa más, ¿ya? Yo los confieso, por ejemplo, yo tenía problemas con la física en el colegio, ¿no? Y un amiguito, psicourbano, me acuerdo de él, él me ayudaba, ¿no? Y gracias a él aprendía yo más rápido, ¿no? Y a veces se requiere, pues, en secundaria rapidez, porque son, ¿no? 18, 20 cursos, pues, ¿no es cierto? Así es, ¿ya? Muy bien, listo. Porque solito, practicando, practicando, capaz si me salía, pero cuánto me hice demorado, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere Vygotsky. 10. De acuerdo con la teoría del aprendizaje por descubrimiento, la representación se caracteriza por... Pero es difícil ahí la pregunta, pero es fácil, ahorita se van a dar cuenta, vamos a ver. La E. Claro. Brunner habla de razonamiento inductivo, ¿se acuerdan? Inductivo, de lo particular
a lo general. Listo, ya está. Todo lo demás no tiene nada que ver ahí, ¿no? Inductiva es la respuesta, claro. Además, eso te permite reordenar datos y arribar a nuevas categorías. Eso quiere decir formar conceptos, pues, ¿ya? Ordenar datos, una categoría es un concepto, ¿no? Fruta es un concepto, mamífero es un concepto, por ejemplo, ¿ya? Claro, la E era la respuesta. Muy bien. 11. Identifique la alternativa donde se expresa mejor la propuesta del aprendizaje planteada, debería decir ahí, ¿no? Planteada por Brunner, ¿right? La concordancia a veces falla, ¿no? Ya. Planteada por Brunner. Brunner habla del aprendizaje por descubrimiento, justamente lo que estamos viendo ahorita. Y entonces, ¿cuál sería la alternativa que expresa mejor lo que él propone? A ver, Brunner. Aprendizaje por descubrimiento, inducción, ¿no? Formar conceptos, ya. La E. La E, a ver, propone aprendizaje súbito, relaciones. No. La E es eso de súbito es insight. No es de la Gestalt. La C. Claro, crea situaciones problemáticas con el fin de que los estudiantes aprenden. ¿Qué es aprender? Ellos mismos formen los conceptos. Ellos mismos forman conceptos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. La C. 12. David Ausubel propone la teoría del aprendizaje significativo que se caracteriza por, a ver, Ausubel es inclusión, susunción, ¿no? La información nueva tiene que ser que ya tiene. La A. Claro, relacionar el nuevo contenido, que es lo que el profesor te da, con los conocimientos previos que el estudiante ya tiene. Claro, eso es esencialmente. Muy bien. Muy bien, chicos, listo, hemos terminado. Ahora, como siempre les digo, ustedes van a ver que el temático es más sencillo todavía. Aquí en clase un poquito más ampliamos, porque mi intención siempre es darles más, que son chicos muy capaces, con selección, pero van a ver que el temático siempre es bastante más sencillo. ¿Ya? Igual, bueno, ingresan a realizar el temático. ¿Y, muchachos?